Muy buenas tardes. Hoy vamos a revisar el tema de EVAT, que es la escala de valoración de alerta temprana. Decimos que el EVAT es una herramienta que permite detectar de forma precoz el rápido deterioro de la estabilidad hemodinámica del paciente pediátrico y así disminuir la variabilidad en la vigilancia, en la monitorización del paciente y en la respuesta que se da ante dicho deterioro. Es importante mencionar que la escala no sustituye la experiencia clínica y por lo tanto debe utilizarse como un instrumento de apoyo. La estandarización de la escala de valoración de alerta temprana va acompañado de la conformación de los equipos de respuesta rápida, que tienen como función acudir de forma inmediata a la valoración del paciente hospitalizado que presenta datos de deterioro clínico, según la escala de EVAT, y realizar intervenciones que permitan prevenir los eventos adversos, disminuyendo así la morbimortalidad hospitalaria. ¿Sabías que por cada hora en el retraso de ingreso de paciente en la unidad de cuidados intensivos se produce un 1,05% de incremento de su riesgo de fallecimiento en el hospital? Los pacientes que precisan ingreso en UCI presentan peor pronóstico cuando mayor es su nivel de gravedad al ingreso. Estudios muestran cómo los pacientes que sufrían un paro cardiorrespiratorio en el hospital presentaban alteraciones en sus signos vitales que se podrían haber detectado en las 72 horas anteriores al suceso. Por lo tanto, convierte los paros cardiorrespiratorios en potencialmente prevenibles. El EVAT está basado en combinación de signos vitales, examen físico y necesidad de tratamiento. Además, está diseñado, como lo dije anteriormente, para predecir deterioro clínico en pacientes hospitalizados. Un EVAT con una puntuación alta predice disfunción orgánica, alta severidad de la enfermedad, más intervenciones críticas y alta mortalidad. Como lo dijimos anteriormente, las escalas no sustituyen la experiencia clínica y por lo tanto deben utilizarse como un instrumento de apoyo. El procedimiento como tal del EVAT está dado por la monitorización del paciente de forma correcta a cargo del auxiliar de enfermería de la sala. Para llevar a cabo el sistema de EVAT se deben hacer los registros de enfermería asignando un puntaje entre 0 o 3 o de 0 a 1 de cada ítem. Los ítems a evaluar con la escala de valoración de alerta temprana serían el estado neurológico, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, cómo lo observa la enfermera y cómo lo observa el cuidador. En esta tabla podemos identificar cómo serían los puntajes. Para evaluar el comportamiento de estado neurológico, le asignaríamos un puntaje de 0 si vemos un niño alerta, un niño con pupilas redondas, normorreactivas a la luz. Le daríamos un puntaje de 1 si encontramos un niño somnoliento, sin estímulo, que responde solo a estímulos verbales, con unas pupilas redondas iguales y reactivas a la luz. Le daremos un puntaje de 2 a aquel niño irritable, con dificultad para consolar, con respuesta solo a estímulos dolorosos y pueden tener pupilas redondas iguales y reactivas a la luz. Y para darle un puntaje de 3 en el área neurológica, encontramos un paciente letárgico, confundido, sin fuerza, sin respuesta a estímulos o puede estar convulsionando o con alteraciones a nivel de las pupilas anisocóricas o no reactivas. Con respecto al ítem del sistema cardiovascular, le daríamos un puntaje de 0 si encontramos un niño con una piel adecuada, un buen llenado capilar, unos pulsos periféricos normales, una frecuencia cardíaca normal. Le daríamos el puntaje de 1 en este ítem si encontramos algún tipo de palidez, signos de vasodilatación o un llenado capilar entre 3 y 4 segundos o podemos encontrar también una taquicardia leve. Para dar un puntaje de 2 en el ítem cardiovascular tendríamos que encontrar un llenado capilar entre 4 y 5 segundos, una taquicardia moderada y unos pulsos periféricos disminuidos. Y para calificar como un puntaje de 3 en el ítem de sistema cardiovascular, tendríamos que encontrar un paciente moteado con un llenado capilar mayor al 5 segundos, una taquicardia severa
o una bradicardia asintomática o un ritmo cardíaco irregular. En el ítem de respiratorio, para darle una calificación de 0, tendríamos que encontrar un niño con una frecuencia respiratoria normal, sin retracciones, con un adecuado patrón respiratorio y con una saturación mayor al 95%. Para darle un puntaje de 1, tendríamos que encontrar una taquipnea leve, un aleteo nasal o unos tirajes intercostales leves, con un oxígeno por cánula nasal a 1 litro por minuto o una saturación entre el 91 y 94% sin oxígeno suplementario. Para darle una calificación del 2, en el ítem respiratorio tendríamos que encontrar un niño con una taquipnea moderada, un aleteo nasal o unos tirajes intercostales moderados, retracción subcostal o recibiendo oxígeno por cánula entre 1 a 3 litros por minuto, con nebulizaciones cada 4, y que su saturación esté entre el 88 y 89%. Para darle un puntaje de 3, tendríamos que encontrar una taquipnea severa, una frecuencia respiratoria por debajo del límite inferior para la edad, podríamos encontrar una disociación toraco-abdominal o un paciente con oxígeno por máscara con reservorio o cánula nasal con un aporte mayor a 3 litros por minuto y con una saturación por debajo del 90%. O en apnea. El ítem de enfermería, podríamos darle una calificación de 0 si la enfermera lo ve bien, o de 1 cuando la enfermera visualiza al niño en un estado no adecuado, o sea, no lo ve bien. Y con respecto al ítem del cuidador, pues podríamos decir que si no está preocupado el cuidador y que está presente, le daríamos una calificación de 0. Pero si vemos a un cuidador ausente o preocupado, le daríamos una calificación de 1. Esto nos llevaría a clasificar al paciente y semaforizarlo según el resultado. Si el resultado es una calificación entre 0 a 2, pues lo marcaríamos de un color verde. Aquí la conducta solamente es continuar con los cuidados rutinarios. Si la calificación es entre 3 y 4, le daríamos un color amarillo. En lo que hay que hacer es tomar signos vitales cada hora, notificar a la jefe de enfermería y al pediatra en turno, semaforizarlo enseguida en el tablero y discutir con su grupo multidisciplinario la conducta a seguir. Si se considera remisión o no, o por lo menos pedir la valoración por el intensivista. Todas estas conductas deben dejarse documentadas en historia clínica. Si el paciente persiste con signos de deterioro, sería candidato para ser remitido a la unidad de cuidados intensivos. Si encontramos un paciente con un puntaje de 5 o más, lo clasificaríamos como un paciente de color rojo. Ahí tendríamos que iniciar la remisión o las valoraciones por el médico intensivista, evaluar clínicamente al paciente desde la cabecera del paciente, notificar al especialista tratante y discutir la conducta que se va a tomar en grupo. Pero es obligatorio consultar y remitir al pediatra intensivista. Con esto damos por terminada la socialización del EVAT. Gracias.